Si pensamos en el espacio, la imagen que nos viene a la cabeza es casi siempre la misma, ¿no? Un silencio absoluto, una oscuridad infinita y, sobre todo, un vacío, estéril. Un lugar donde la vida, tal como la conocemos, parece no tener cabida. Pero esa imagen, por muy poética que sea, es engañosa. A una escala que no vemos, el espacio es un entorno de una actividad frenética. Y hoy vamos a explorar justamente eso. Porque un estudio reciente revela que algo muy extraño les sucede a los microbios cuando abandonan la protección de la Tierra. No se comportan como esperaríamos, para nada. Exacto. Hoy nos sumergimos en una investigación fascinante, una que enfrenta un virus contra una bacteria a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y la misión, basándonos en nuestra fuente principal, un artículo de CooledMD que resume el estudio de PLOS Biology, es doble. Primero, vamos a desentrañar qué descubrieron exactamente los científicos. Y segundo, entender por qué esta extraña dinámica espacial podría tener unas consecuencias enormes. Y no solo para el futuro de la exploración espacial, sino para la medicina aquí, en nuestro planeta. Y antes de meternos en el experimento en sí, creo que es importante poner el foco en el escenario, porque cuando decimos microgravedad, suena simple, como si solo fuera que las cosas flotan y ya. Claro. Pero para un organismo vivo es un cambio de paradigma total. Totalmente. La microgravedad es muchísimo más que la ausencia de peso. Es una condición ambiental extrema que lo altera todo a nivel fundamental. Afecta a cómo se mueven los fluidos, a cómo se organizan las células, a la presión que sienten las membranas celulares. Vamos, es como cambiar las reglas más básicas de la física para un ser vivo. Claro. Por eso, la pregunta que se plantearon estos investigadores es tan potente. ¿Cómo altera este entorno tan radicalmente distinto una de las reglas más antiguas y universales de la vida en la Tierra? La del depredador, un virus, y su presa, una bacteria. Vale. Vamos a desgranar el experimento, porque su diseño es de una sencillez y una elegancia que a mí, la verdad, me encantan. Los protagonistas son dos viejos conocidos de cualquier laboratorio. La bacteria Escherichia coli, la famosa E. coli. La de toda la vida. Y un virus que la infecta de forma muy específica, el fago T7. Y la elección, claro, no es casual. E. coli y el fago T7 son como el ratón de laboratorio y el depredador modelo del mundo microbiano. Se conocen tan a fondo sus genomas, su comportamiento, que son perfectos para un experimento de este tipo. Entiendo. Al tener una base de conocimiento tan sólida, cualquier desviación en su comportamiento se puede atribuir con mucha más seguridad a la variable que estudias, que en este caso es la gravedad. El método fue un clásico de la ciencia bien hecha. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison prepararon dos conjuntos de muestras idénticos. En cada tubo de ensayo, por así decirlo, la misma cantidad de bacterias, E. coli y de virus fago T7. De las mismas cepas, todo igual. Todo clavado. Un conjunto se quedó en la Tierra, en un laboratorio, actuando como grupo de control. El otro, pues fue empaquetado y enviado a la Estación Espacial Internacional. Un viaje de 400 kilómetros para arriba, para ser cultivado en condiciones de microgravedad. El objetivo era muy claro. Si vemos diferencias entre las muestras de la Tierra y las del espacio, la causa más probable es la ausencia de una fuerza que ha moldeado la vida en nuestro planeta durante miles de millones de años. Sí. Y aunque ya se habían hecho estudios con microbios en la EI, este iba un paso más allá. No se trataba solo de ver si el virus infectaba a la bacteria. Se trataba de analizar en tiempo real la dinámica de esa interacción y sobre todo secuenciar su ADN al volver, para ver si el entorno había dejado una huella genética. Y cuando llegaron los primeros resultados del comportamiento a bordo de la estación, la cosa empezó de una forma un tanto desconcertante. Sí, el primer hallazgo fue contraintuitivo. A bordo de la EI, los virus mostraron lo que el artículo describe como un retraso inicial en la infección. Parecía que les costaba más trabajo empezar el ataque contra las bacterias. Tardaban más. Espera, eso me choca un poco. Si les costaba más infectar al principio, mi conclusión inmediata sería que el espacio los debilita, que es un entorno hostil que merma sus capacidades. Claro, es lo lógico. Menos gravedad, todo va más lento, los procesos biológicos se ralentizan. Parece la explicación más lógica, pero me da la sensación de que esa no es la historia completa, ¿verdad? Para nada. Esa fue la primera reacción de muchos. Una conclusión, lógica pero incompleta. Es como si de repente te pusieran a jugar al fútbol en una piscina.
Al principio te mueves torpemente, tus músculos no responden igual, no entiendes las nuevas reglas. Vale, entiendo la analogía. Pues eso es lo que le pasó al virus. Se encontró en un medio donde los fluidos no se mezclan igual, donde las bacterias no se mueven de la misma forma. Al principio estaba desorientado. Pero esa observación inicial, ese retraso, solo fue el primer acto de una obra mucho más compleja. La verdadera historia no estaba en el comportamiento visible, estaba oculta en su ADN. Aquí es donde la trama da un giro de guión, porque una vez que esas muestras volvieron a la Tierra y los científicos las metieron en los secuenciadores genómicos, el relato cambió por completo. Ese comienzo lento en el espacio no significaba debilidad. Sino todo lo contrario. Exactamente. El análisis genético reveló que las muestras que habían crecido en el espacio presentaban, y cito del artículo, mutaciones genéticas virales y bacterianas noveles, es decir, cambios en su código genético que no aparecieron en las muestras idénticas que se habían quedado tranquilamente en el laboratorio. O sea, el espacio no solo había afectado a su comportamiento. No. Había empezado a reescribir su manual de instrucciones. Pero, un momento, ¿cómo podemos estar seguras de que fue la microgravedad y no otro factor? La EI no es un entorno precisamente tranquilo. Está la radiación cósmica, por ejemplo. Ajá. ¿No podría haber sido eso lo que causara las mutaciones? Es una pregunta excelente, y es lo primero que un científico se plantearía. Pero lo fascinante aquí es que estas mutaciones no eran aleatorias. La radiación tiende a causar daños genéticos al azar, ¿sabes? Errores dispersos. Lo que observaron aquí fue un patrón, muy claro y dirigido. No era ruido, era una señal. Era un patrón de coevolución acelerada, como ver una carrera armamentística evolutiva en modo rápido. ¿Una carrera armamentística? ¿A qué te refieres? Me refiero a que los dos organismos estaban evolucionando en respuesta directa el uno al otro, y a una velocidad vertiginosa. Por un lado, el virus, el fago T7, acumuló mutaciones muy específicas justo en los genes que codifican las proteínas que usa para pegarse a la superficie de la bacteria. En esencia, estaba afinando sus llaves para ser más eficiente abriendo la cerradura de la célula bacteriana en ese nuevo entorno. No se debilitó, se estaba convirtiendo en un cazador más letal, más especializado. Vale, si el virus se volvió un superdepredador, me imagino que para la bacteria fue una masacre. ¿O conseguía defenderse? Ahí está la clave de la coevolución. La bacteria no se quedó de brazos cruzados, no. En respuesta, también acumuló mutaciones, pero las suyas estaban localizadas en los genes que producen las proteínas de su superficie, justo donde el virus intenta anclarse. Ah, claro. Estaba cambiando las cerraduras para que las nuevas llaves del virus no funcionaran tan bien. Se convirtió en una presa más esquiva. Los dos se empujaban mutuamente a evolucionar mucho más rápido de lo que lo hacían sus gemelos en la Tierra. O sea que ese retraso inicial no era un signo de debilidad, sino el detonante. Fue el estrés inicial del entorno lo que obligó a ambos a adaptarse a toda velocidad, desatando una guerra evolutiva. Precisamente. Y los investigadores creen que la causa podría estar en la física de los fluidos. En la Tierra, la gravedad y la convección ayudan a que todo se mezcle. En el espacio es más estático. Las bacterias no se dispersan tanto, se quedan más agrupadas. Esto obliga al virus a esforzarse más para encontrarlas y atacarlas eficazmente. Y ese estrés selectivo es lo que podría estar forzando esta evolución tan rápida. Es como entrenar a un atleta en altitud para que sea mejor a nivel del mar. Exacto. Le pones en un entorno más difícil para forzar una adaptación superior. Y aquí, esa adaptación quedó grabada en su código genético. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pasamos de un experimento que parecía decir el espacio ralentiza a los virus a descubrir que en realidad es un acelerador evolutivo, un acelerador de una guerra genética. Las implicaciones parecen enormes, y no solo para la ciencia ficción. Son enormes y conectan con la medicina en la Tierra de una forma que nadie esperaba. Los científicos no se limitaron a identificar las mutaciones. El siguiente paso fue probar si esos virus internados en el espacio tenían alguna habilidad nueva. Y aquí viene lo más sorprendente. ¿Probaron esos fagos mutantes contra otras bacterias aquí en la Tierra? Exacto. Y descubrieron que los cambios que el virus desarrolló en el espacio, esas llaves nuevas que forjó, le daban una mayor capacidad para infectar a cepas de E. coli que en la Tierra son resistentes al fago T7 normal. Y lo más importante, y esto lo especifica el artículo, es que algunas de estas cepas resistentes son conocidas por causar infecciones del tracto urinario en humanos. Infecciones que a veces son muy difíciles de tratar por la resistencia a los antibióticos. Es increíble.
Es como si hubieran usado el entorno único del espacio como un campo de entrenamiento de élite. Llevas a un virus, lo sometes a un estrés que no existe en la Tierra para forzarlo a desarrollar nuevas armas y luego traes esas armas de vuelta para luchar contra bacterias que se han vuelto un problema aquí abajo. Esa es la idea, y el potencial es gigantesco. La llamada terapia de fagos, usar virus para matar bacterias, es un campo muy prometedor, sobre todo con el aumento de las superbacterias, y este estudio sugiere que el espacio podría ser una herramienta para diseñar fagos más efectivos. Esto nos abre las implicaciones a dos niveles muy claros. El primero, y más obvio, es para las propias misiones espaciales. Claro, la salud de las astronautas. Imagina una misión a Marte. 3 años, ida y vuelta. La tripulación convive en un espacio cerrado con su propio microbioma. Las bacterias de su piel, de su intestino. Si una de esas bacterias, que normalmente es inofensiva o incluso beneficiosa, evoluciona por la microgravedad y se vuelve patógena a mitad de camino, no hay un hospital al que ir. Uf, claro. Entender esta guerra evolutiva y cómo controlarla no es una cuestión académica, es una cuestión de supervivencia para la futura exploración espacial tripulada. Visto así, es una prioridad absoluta. ¿Y el segundo nivel de implicaciones? El segundo nivel es un cambio de mentalidad sobre para qué sirve la ciencia en el espacio. El autor principal del estudio, Vatsan Raman, lo resume en una frase que recoge el artículo y que me parece brillante. Dice: espero que este trabajo anime a los investigadores a pensar en el espacio no solamente como un lugar para replicar experimentos terrestres, sino como un entorno biológico único que puede descubrir nuevos conocimientos biológicos. Es un cambio de paradigma total. El espacio deja de ser un laboratorio con gravedad cero para repetir lo que ya hacemos aquí. Ajá. Y se convierte en un laboratorio con unas reglas biológicas distintas, un lugar que nos puede enseñar cosas sobre la vida que quizá nunca descubriríamos en la Tierra. Esa es la gran conclusión del estudio. La microgravedad no es un simple interruptor que ralentiza o acelera procesos. Lo que hace, y cito de nuevo, es modificar la forma en que los virus y las bacterias evolucionan. Cambia las reglas del juego evolutivo. Y al observar cómo los organismos juegan con estas nuevas reglas, aprendemos más sobre las reglas fundamentales de la vida misma, aquí y allá. Es fascinante. El viaje que hemos hecho en este análisis es tremendo. Partimos de una pregunta casi de limpieza sobre gérmenes en la estación espacial y hemos terminado hablando de coevolución acelerada, de guerra genética en el espacio y, lo más inesperado, de posibles nuevas terapias para combatir infecciones resistentes aquí, en nuestro planeta. Exacto. Y el gran titular aquí no es «los virus actúan raro en el espacio». El titular es «hemos descubierto un acelerador evolutivo». Y ahora la pregunta ya no es ¿qué hace?, sino ¿para qué más lo podemos usar? Acabamos de ver cómo funciona en un escenario de conflicto, de depredador contra presa. Pero esto nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. ¿Qué pasa con el resto de relaciones microbianas? No todo es guerra en el mundo de los microbios. Justo. Nuestro propio cuerpo es un ecosistema lleno de relaciones simbióticas, de cooperación. Miles de especies de bacterias en nuestro intestino trabajan juntas. Y con nosotros, para mantenernos sanos. Este estudio se centró en el conflicto y vio que se intensifica. La pregunta que plantea es, ¿qué ocurrirá con las relaciones de cooperación en el espacio? Es una gran pregunta. Si el conflicto se acelera, la cooperación también podría hacerlo. Esa es la cuestión que queda abierta. ¿Podría la microgravedad forzar a dos especies microbianas a colaborar de formas nuevas e inesperadas para sobrevivir? ¿Podríamos ver el nacimiento de nuevas alianzas microbianas con efectos imprevistos? Quizá podrían ser increíblemente beneficiosos, creando consorcios de microbios capaces de producir compuestos nuevos, o de realizar tareas biotecnológicas que no podemos lograr en la Tierra. O todo lo contrario. O por el contrario, podrían ser perjudiciales, alterando equilibrios delicados que son vitales para la salud de un ecosistema o de un astronauta. El espacio, una vez más, se nos revela no como un vacío, sino como un catalizador de posibilidades biológicas. Y apenas hemos empezado a rascar la superficie.